Perfecto, ahí ya está grabando. Junto con saludar, les agradecemos su interés por participar en el marco de la convocatoria del Fondo de Estudios sobre el Pluralismo 2025. Les comento cómo vamos a desarrollar este taller. En primera instancia, vamos a contar con una presentación, la cual va a ser parte de Soledad Bravo y también de Paz Chactebe, donde nos van a revisar y comentar los aspectos más significativos del concurso con la idea de ir aclarando dudas que tengan respecto de la convocatoria. Luego de esto vamos a abrir un espacio para contestar sus preguntas, las cuales los invitamos a dejarla en el chat de la aplicación de Zoom y ojalá contándonos su nombre y su institución. Entonces, al final de la presentación vamos a ir leyendo y dando respuesta a las preguntas que nos van dejando en el chat. Los invitamos a mantener sus micrófonos en silencio para no interrumpir la presentación. Y en caso que no alcancemos a contestar todas las preguntas o que queden algunas pendientes, estas se van a responder a través de un documento, los cuales se les van a hacer llegar a todos ustedes, ya que se inscribieron, tenemos sus correos del cuales se inscribieron en el taller. Así que junto con eso le doy la palabra tanto a Paz para que presente y a Soledad para que comience. Buenos días a Hola, buenos todos y días. todas. Eh, Vamos a partir con los antecedentes del concurso y esa primera parte la presentará Soledad Bravo y yo continuaré con todo el proceso, digamos, de postulación en la plataforma y documentos y requisitos específicos para la postulación. Así que voy a compartir la pantalla ahora. Perdón. ¿Estoy compartiéndola? Sí, pero falta ponerla en En modo modo presentación. presentación. Sí, Ahí sí, ahí está. ahora sí, se ve perfecto. Gracias, Paola. Ok, buenos días a todos. Voy a hacer yo la primera parte, que fundamentalmente tiene que ver con los antecedentes de este fondo, que no es tan antiguo, que partió el año 2009. Dale más. La convocatoria 2025 de este fondo se basa fundamentalmente en las definiciones que entrega la propia ley de medios, que crea este fondo. Este fondo está inscrito en la propia ley. Y desde 2009 en adelante hemos hecho algunas definiciones operacionales para poder poner en práctica la concursabilidad. Entonces, partimos por las definiciones que tenemos en las bases. El pluralismo es esencial para lograr el pleno ejercicio del derecho a la libertad de emitir opinión, de informar sin censura previa, como está estipulado en la Constitución Política del Estado. Y entendemos el sistema informativo nacional como el conjunto de medios de comunicación social que informan hechos, producen contenidos y elaboran parrillas programáticas. Fundamentalmente este es un fondo que opera desde 2009, primero en la CONICIT, ahora en la NIC, y tiene convocatorias anuales. Dale más. Apunta, como dicen las bases y dice la propia ley, a financiar la ejecución de estudios académicos que permitan detectar, evaluar, fomentar o consolidar el fenómeno del pluralismo en el sistema informativo nacional. Hacemos súper hincapié en este punto porque las propuestas tienen que ser evaluadas en el mérito del estudio sobre pluralismo. Cuando uno enfrenta este fondo y enfrenta muchas propuestas que se reciben en el marco de las convocatorias anuales, hay muchísimos estudios súper interesantes, pero que no tienen el foco en el pluralismo. ¿Mm? Entonces yo recomiendo a todos los postulantes de este fondo que hagan especial hincapié en este punto y revisen bien las bases y revisen bien las orientaciones y las líneas de financiamiento, porque una de las aspectos que evalúan los paneles es justamente cuán central es el estudio del pluralismo en la iniciativa que se propone. Dale, va.
Las líneas de investigación este año son seis, creo que son muy parecidas a las del año anterior. La primera son hábitos de consumo y formas de compartir información en las audiencias y los efectos que esto produce a diferentes escalas. Cómo se forma la agenda medial, cuáles son las líneas editoriales, cuáles son los modos de producción de contenido, cuáles son los límites éticos, eh, y cuál es la contribución al pluralismo en el sistema informativo nacional, con énfasis en temas como participación ciudadana, inclusión y no discriminación. La organización industrial y o comercial de los medios de comunicación nacional, regional, locales o comunitarios, y los posibles efectos que las variables económicas, políticas, legales y reglamentarias puedan tener en el grado de pluralismo que se verifica en el sistema de medios y en esos medios en particular. La cuarta línea de investigación son las plataformas en línea y o las redes sociales y sus mecanismos de interacción con el sistema informativo tradicional en la formación de la opinión pública y en la oferta de contenido plural. La quinta es la caracterización de la desinformación. Creo que hay un pie de página en las bases que entrega más antecedentes del concepto de desinformación y noticias falsas, cuál es su origen, los mecanismos en que, cómo se crea, cómo se difunde, qué actores están involucrados y cuáles serían las motivaciones subyacentes al fenómeno de la desinformación. Y por último, los efectos de la desinformación y las fake news en los sistemas democráticos, el pluralismo propiamente tal, la polarización de las opiniones y su afectación en el discurso político. Ustedes pueden elegir algunas de estas seis, pueden mezclar algunas de estas en la propuesta que someten a este concurso. La que sigue más. Los proyectos duran, ustedes ya saben, muchos de ustedes han postulado antes a este fondo, duran 12 meses. Creo que es uno de los fondos más cortitos que tenemos en la NIF. El proyecto puede solicitar por una única vez un plazo adicional de hasta 3 meses para prolongar la ejecución. No involucra recursos adicionales y tiene que ser aceptado por la agencia. La agencia financia propuesta hasta por el 90% del costo total, con un aporte máximo de 25 millones para las instituciones postulantes que pertenezcan a la región metropolitana y un máximo de 30 millones para las propuestas que provengan de instituciones que estén asentadas en una región distinta a la metropolitana. También les pedimos cofinanciamiento, en este caso un 10% del costo total de la propuesta. Este aporte en rigor puede ser en especies o en efectivo y lo debe realizar la institución beneficiaria, que es finalmente la que firma el convenio de ejecución con la agencia. La que sigue. Y de aquí para adelante lo ve La Paz. Solo voy a decir un elemento adicional. Este fondo está afecto a las obligaciones de la política de acceso abierto, lo que significa que una vez que ustedes firman el convenio de ejecución, si se adjudican la propuesta, tienen que hacer depósito del plan de gestión de datos en el repositorio de la NID. Este es un procedimiento que se hace en el repositorio de la agencia, no se envía un PDF ni un Word ni nada parecido a nadie, esto se hace in situ en el repositorio de la agencia, un mes después de que se firma el convenio, y luego cada vez que hay un cambio en los datos, en los conjuntos de datos o en alguna característica de la obtención, el uso de estos datos, ustedes tienen que actualizar este plan de gestión de datos y luego al término de la ejecución tienen que depositar el set de datos en el repositorio de la agencia, que les recomendamos hacerlo porque se evitarían varios pasos adicionales, o en el repositorio de su institución, si existe un repositorio de datos en su institución, o en repositorios interoperables con el de la agencia como el de Zenodo. Eh, hay que efectivamente describir muchísima metadata para poder depositar un set de datos en otros repositorios, les recomendamos que lo hagan en el de la agencia, con lo cual se evitan varios pasos. Creo que eso es por mi lado. Muchas gracias, Soledad. Yo continúo entonces a continuación con los requisitos de postulación. Esto es como un resumen de los que están indicados en las bases concursales.
pero para que los tengan en cuenta para su postulación. La propuesta la tiene que presentar entonces el investigador responsable, que va a ser el que dirigirá la propuesta y que esté vinculado a la institución beneficiaria, que es la que recibirá el financiamiento. Y todo esto tiene que ser a través del sistema de postulación en línea de ANID. La propuesta debe presentarse en formularios y documentos de postulación que nosotros hemos cargado en el sitio web de ANID, y tienen que completar todos los campos y tienen que ocupar toda la documentación de este año 2025. Si se ocupan formularios de años anteriores, eso puede implicar que quede inadmisible la propuesta. Otro punto que nosotros indicamos bastante en este concurso, que pueden existir duplicidades de financiamiento. Por lo tanto, en la etapa de admisibilidad verificamos que tanto el investigador responsable que presente la propuesta, los o las coinvestigadoras y la institución beneficiaria no se hayan adjudicado previamente financiamiento en otros concursos de ANID con proyectos en ejecución que tengan objetivos, metodología, productos y resultados con similitudes o duplicidades con el proyecto que están presentando en esta convocatoria 2025. Otro punto importante de considerar en la postulación es que el investigador responsable y los y las coinvestigadoras deben registrar su información curricular actualizada en el portal del investigador. Esta información debe tener un grado de completitud para permitirnos una adecuada evaluación y acreditación de la experiencia en investigación de los investigadores. A continuación, una revisión de las definiciones que entrega las bases. La institución beneficiaria es la entidad con personalidad jurídica nacional sin fines de lucro. Aquí tenemos universidades, instituciones de educación superior reconocidas por el Estado, por ejemplo. La institución, como ya habíamos indicado, es la responsable frente a NID del cumplimiento de los aportes propios y de las instituciones asociadas en caso que hubiera. Tiene que ser responsable también de la entrega del informe final, las rendiciones de cuenta y la entrega de la caución de los recursos transferidos, a la garantía, según si es una institución privada. Esta institución beneficiaria en esta convocatoria puede participar con más de una propuesta. La institución asociada es una entidad nacional con personalidad jurídica propia, pública o privada, sin fines de lucro. Puede participar adicionalmente en esta convocatoria. Y esta institución puede tener en su equipo, puede aportar con parte de los coinvestigadores en el equipo de trabajo de la postulación. Y además tiene que colaborar en la creación, desarrollo e implementación de las actividades que se realicen en el proyecto y, como ya habíamos dicho, puede realizar opcionalmente aportes a la propuesta. El investigador responsable es la persona natural encargada de coordinar el proyecto, responsable de la producción académica generada en el marco del proyecto, la difusión de los resultados, y actúa como contraparte técnica y financiera ante ANID, asegurando la oportuna entrega de informe final y rendiciones de cuenta. Él se debe desempeñar en la institución beneficiaria y contar con la experiencia en investigación y los temas relativos a las líneas de investigación que financia esta convocatoria. Los coinvestigadores. Los coinvestigadores pueden pertenecer a la beneficiaria o a las instituciones asociadas en caso de haber. Y cada coinvestigador debe asumir un rol específico alineado con los objetivos y actividades del proyecto y contar con la experiencia. Finalmente, se pone como aparte el equipo de trabajo, que es el grupo de personas técnico y profesional que están vinculados directamente a la ejecución de las actividades del proyecto, que son definidos por el investigador responsable en el formulario de postulación. Y también ellos deben cumplir un rol específico relacionado con los objetivos y actividades del proyecto. Documentos obligatorios a presentar. En esta convocatoria tenemos estos 6 documentos que son obligatorios de presentar. El primero es el formulario de postulación, que tiene el formato ANID. El segundo es un formato en Excel, que es el presupuesto y planificación de actividades. En el mismo Excel hay 2 hojas para separar cada uno de estos, digamos, del presupuesto y planificación de actividades. En el presupuesto tienen que indicar la distribución presupuestaria de los distintos ítems por financiar, el detalle de todos los gastos, considerando
el 10% que aportará la institución beneficiaria. Y en la hoja de planificación de actividades tiene que hacer una elaboración detallada del plan de acción con todas las actividades que ejecutarán en el proyecto. El tercer documento obligatorio a presentar es una carta de compromiso institucional que también tiene un formato ANID y que debe venir debidamente firmado por él o los representantes legales de la institución beneficiaria, y además ahí se indica el compromiso de al menos el 10% del costo total de la propuesta. Como cuarto documento obligatorio está la carta de validación curricular, también en formato ANID, y en esta carta el investigador responsable certifica que él y los y las coinvestigadoras han registrado su información curricular actualizada en el portal del investigador. Y aquí repetirles lo que ya habíamos indicado: la información curricular registrada tiene que tener un grado de completitud para permitir una adecuada evaluación y acreditación de la experiencia en investigación. Después tenemos el quinto documento obligatorio, que es una declaración jurada del investigador responsable. En esta declaración, el investigador responsable o la investigadora declaran que no han participado junto con los coinvestigadores, ni se han adjudicado financiamiento en otras propuestas de la convocatoria, ni en otros concursos ANID con objetivos, metodología, productos y resultados similares o duplicando a la propuesta que se está presentando. Y finalmente, este documento que hasta el año pasado era solamente exigido a las instituciones privadas, ahora se exige para todas las instituciones, ya sea públicas o privadas, que es el objeto social de la institución beneficiaria. Ojo con eso, que es un documento en que debe quedar claro cuál es el objeto social de la institución. Estamos hablando del estatuto, una constitución, la personería jurídica o un documento donde conste el objeto social. Ahora les voy a contar un poco de los ítems financiables. En grandes rasgos, este concurso financia los gastos en personal y gastos de operación. ¿Cuáles son los gastos en personal? Este gasto es para el personal técnico y profesional, al que definimos anteriormente en las definiciones como el equipo de trabajo. Este personal es el que está vinculado directamente a la ejecución y actividades del proyecto y participa permanentemente en este. Y para eso hay financiamiento que ustedes pueden solicitar. Y ahora, todo el resto son gastos de operación. En esta convocatoria, en primer lugar, pues se financian, continuamos financiando los materiales de oficina, pero a diferencia del año anterior, este año estos insumos de oficina para la ejecución del proyecto solamente se pueden financiar un máximo de 5% del total que soliciten a ANID. Eso se va a revisar también en la admisibilidad. Después, ¿qué otros gastos de operación tenemos? La inscripción a seminarios, congresos y o talleres que están estipuladas en la postulación del proyecto, que se desarrollan dentro del periodo de ejecución del estudio. Eventualmente, si tienen algún nuevo seminario o congreso, tienen que informar con anticipación cuál va a ser esta actividad, y eso se aprueba o no dentro del periodo de ejecución del proyecto. Otro gasto que se financia es la productividad. Ahí nos referimos al diseño editorial, corrección de estilo, traducción, ilustración de textos, como el informe final, documentos de investigación, los policy briefs, entre otro tipo de productividad. También se financia el material bibliográfico, que es el acceso al material bibliográfico no disponible en BEIC o en repositorios institucionales o disciplinares de acceso abierto. Continuamos con estos otros 5 distintos gastos de operación que financia este concurso. Están los gastos en difusión, que están relacionados con realización de talleres y o seminarios destinados a difundir el desarrollo y o resultados del estudio que impliquen actividades formativas y de profundización. También se financia software y licencias para la ejecución de actividades de proyecto. Respecto también a los viáticos y pasajes aéreos, esto se financia. Los pasajes aéreos siempre son en clase económica de punto a punto, y los viáticos se ha definido en esta convocatoria que el máximo nacional es de 150.000 pesos y el máximo internacional es de 250.000 pesos
en ambos casos diarios por persona y hasta un máximo de 8 días en ambos casos. Y en esta convocatoria también se especificó que los otros gastos de operación incluyen el financiamiento del costo de la garantía, eso para las instituciones privadas. Respecto del proceso de evaluación, este concurso tiene dos instancias de evaluación. Una es el panel de expertos y expertas, en el cual las propuestas que cumplan las condiciones de admisibilidad son evaluadas por los integrantes del panel y el panel evalúa, asigna una nota de acuerdo con los criterios de evaluación que más adelante les voy a indicar y es el que entrega el ranking a la otra instancia de evaluación que es el Consejo Asesor del Fondo de Estudios sobre Pluralismo. Y ahí puede entregar condiciones de ejecución y o modificaciones presupuestarias. Esta evaluación del panel corresponde a un 80%. Después, la instancia del Consejo Asesor del Fondo de Estudios sobre el Pluralismo considera en su evaluación los mismos criterios de evaluación que el panel de expertos y expertas. También puede sugerir modificaciones o establecer condiciones de adjudicación y ejecución a las propuestas. Puede inclusive reducir asignaciones presupuestarias o redistribuir entre los diferentes ítems financiables de acuerdo a lo que considere importante en la ejecución de la propuesta que adjudica, pero sin afectar la naturaleza de los estudios o la igualdad de los postulantes. Esta evaluación del comité asesor del fondo corresponde a un 20% del puntaje final de las propuestas. Con estos dos porcentajes se cumple el 100% de la nota final. Respecto a los criterios de evaluación, son tres grandes ítems: la propuesta, los participantes y el costo. La propuesta es donde más hay porcentaje de evaluación, como ustedes pueden ver. Claridad y pertinencia de la metodología empleada es un 30% que se evalúa. La claridad y pertinencia del objetivo del estudio y su relación con el objetivo general y específico del fondo y las líneas de investigación es un 20% de ponderación. La contribución en propuestas o sugerencias de línea de acción derivadas del estudio es un 5%. La contribución específica a la comprensión del problema abordado dentro del campo disciplinar de la línea de investigación se evalúa con un 10%. Los antecedentes curriculares de los participantes que ustedes tienen que enviar a través del portal del investigador se evalúan con un 20%. Aquí se considera formación, experiencia en investigación en las líneas de la presente convocatoria y también la dedicación horaria. Finalmente, los costos es evaluado en un 15% y se revisa la coherencia y pertenencia entre los recursos solicitados y el aporte de la institución beneficiaria y también respecto de las actividades propuestas. Acá les entregamos unas recomendaciones para postular. Por favor, recomendaciones que les sugerimos tomar, como por ejemplo ingresar con anterioridad a la plataforma de postulación ANID, utilizar todos los formatos indicados para la convocatoria 2025, revisar los formularios antes que sean cargados en la plataforma, ya que una vez que envíen la postulación no pueden cambiarlos, no se recibe ningún tipo de información posterior al cierre del concurso. Enviar la postulación con anticipación al cierre para evitar posibles inconvenientes. Recuerden solicitar con tiempo la carta de compromiso a la institución beneficiaria, porque eso es un trámite que tiene que ser firmado por él o los representantes legales. Eso puede tomar tiempo. Al momento de enviar la postulación, el sistema les verifica la completitud de su postulación y si falta algo, se los va a indicar. Y cuando el formulario ya esté completo, el sistema les entrega un certificado de postulación que se completó todo correctamente. Y finalmente, y no menos importante, las consultas las tienen que dirigir al portal de ayuda NID, que está en el link indicado http://ayuda.nid.cl. Acá tenemos un recordatorio de que la apertura de la convocatoria fue el 29 de mayo de 2025, cierra el 8 de julio a las 16 horas de Chile continental exacto. Y bueno, acá están unos links para ingresar
al sitio web del concurso, ya sea para ver preguntas frecuentes e información o a la plataforma de postulación. Pero por mi parte, esta es la presentación y quedamos abiertas a las consultas. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias, Sole, por la presentación. La verdad es que en el chat no hay ninguna pregunta. Yo escribí también por si alguien tiene alguna consulta, que la deje en el chat, pero hasta el momento no han dejado consulta, así que vamos a esperar unos minutos en caso de que hay ingreso alguna. Eh, de Alicia Rey. Nos pregunta, ¿qué pasa si un coinvestigador está en proceso de rendición de examen de grado doctoral y ello implica que aún está abierta la beca ANID? No sepas, perdón. O sea, entiendo que quieren incluir este coinvestigador en la propuesta y está con su examen de grado. Ya, perfecto. Exacto, eso Gracias, nos dice. Alicia. Sí. Ya. Si no existe ningún tipo de incompatibilidad o restricción indicada en las bases, no tenemos ninguna restricción al respecto. Por el lado nuestro no hay ningún tipo de incompatibilidad, incluso Exactamente. dentro de las definiciones del coinvestigador, solo dice que debe pertenecer a la institución, a la beneficiaria y o a la asociada en caso de haberla, y debe tener un rol específico, así que no hay ningún inconveniente en ese sentido, Alicia. Claro. El tener la beca abierta NID es algo distinto. Lo que nosotros hacíamos hincapié era en que un proyecto en ejecución que presentar en esta convocatoria no puede tener duplicidades con algo que esté en ejecución actualmente, otro proyecto. Eso. Exacto. Ya, qué bueno que aclaramos, Alicia. Rubén Ditus nos dice, ¿cuál es el criterio para evaluar el currículum al equipo de investigación? ¿No hay puntaje por productividad como ocurre con Fondesit regular? No, no hay puntaje por productividad. Y sobre el criterio para evaluar, está dentro de los criterios de evaluación, si no me equivoco, ¿cierto, Paz? Sí, Como el, exacto, el que indicamos. sí, Se que evalúa la información, por eso les hacemos hincapié en que el portal del investigador tiene que venir bien completa la información que indiquen, porque eso es lo que se revisa. El panel de expertos y expertas revisa eh, la experiencia respecto de lo que ustedes cargan en ese portal. exacto, y dentro de los criterios en los participantes dice que se evalúa al investigador, al coinvestigador y al equipo de trabajo completo si es el apropiado y óptimo para el desarrollo del proyecto, y en ese sentido se considera la formación, la de experiencia en investigación en las líneas de la presente convocatoria, cuál es la dedicación horaria para conseguir los objetivos del proyecto, etcétera. Alicia nos da las gracias. No sé si hay más consultas, si alguien, alguna particular, como ya dijo Paz también, lo invitamos a ingresar con tiempo a la plataforma, a ver los documentos, a ver la plataforma, a enviar sus consultas a través de la mesa de ayuda con tiempo, porque la verdad es que eso es lo más importante. Nadia Herrada nos dice, buen día, consulta. ¿Cómo es el proceso para incluir institución asociada? ¿Se incluye una carta de compromiso legal? Nadie, yo respondo a esa consulta. La institución asociada solamente se indica en el formulario de postulación. No tenemos ningún formato de carta y solamente queda indicada en el formulario de postulación, asimismo como los coinvestigadores que eventualmente pueden pertenecer a la institución asociada, quedan indicados en el formulario de postulación. La carta solamente se solicita a la institución beneficiaria, que es la que pone el aporte. Como ya hemos indicado, los aportes de la institución asociada no son parte del 10% de aporte que tiene que indicar la institución beneficiaria. Así que no hay documentación adicional para la asociada, en resumen. Nos da las gracias. César Pacheco nos dice, muy buenos días. En el caso de requerir de los 3 meses adicionales para cerrar el proyecto, ¿en qué momento se solicita? Eso es a través, bueno, lo que dice la base igual, se deberá ser solicitado a través de una carta formal,
según el formato establecido por ANIT, con al menos 120 días antes de la fecha de cierre del proyecto, o sea, tres meses antes, más o menos. Entonces, cuando ustedes, en caso de que el proyecto se adjudique, cuando nosotros le enviamos el convenio ya tramitado y aprobado, se le hace entrega al equipo como de seguimiento técnico y financiero. Y van a tener ahí el contacto con el ejecutivo que va a estar a cargo del proyecto y que le hace el seguimiento, y con ellos les das todos los accesos a la plataforma donde se hace el seguimiento técnico y financiero, donde se envían las solicitudes, las consultas, etcétera. De nada, César. Parece que estamos, así que lo invitamos A la a ver las extensión. bases, a preparar su postulación. A Felipe nos dice, la extensión incluye también la participación en congresos. ¿Extensión o difusión estás consultando, Felipe? Yo creo que habla sobre la Extensión del extensión de plazo. plazo. Sí. El La plazo, extensión. sí, la extensión Ah, se puede pedir solo por una única vez, un plazo adicional de hasta 3 meses, el cual debe ser fundado y que no involucra una transferencia de recursos adicionales. Y ahí la verdad es que el motivo por esta extensión son ustedes las que lo presentan a la NIF. No hay una estipulación por base de que si no, de qué cosas eh, se aceptan o motivos para la extensión. Entonces, podría ser que efectivamente a lo mejor quisieran participar en un congreso, en un evento, lo cual en esta fecha, pero eso también hay que tenerlo claro, porque si es una participación que estaba desde un inicio en el proyecto con recursos asociados en el proyecto, o es algo que lo quieren agregar después durante la ejecución del proyecto. Entonces también eso es importante tenerlo claro al momento de solicitar o al momento de enviar el proyecto. Paola, hay una nueva pregunta de César Pacheco que Sí, pregunta en cuándo podrá acceder a la grabación. Esperamos a ver si una vez que finalice acá, sí. cerramos la grabación y se envía comunicaciones y ellos la cargan en el mismo sitio web del concurso, en la sección documentos, ¿no? O bitácora. En la Bitácora. bitácora y también en el YouTube. Pero eso Sí, va a quedar, César, entre hoy día, mañana a más tardar. sí, y la PPT también, Sí. en formato PDF, eso sí, para ser más liviana. Sobre lo Hay que otra dice Rubén, consulta. Sí. de que si pueden haber cambios en el equipo del personal de apoyo técnico durante el proyecto una vez que este está adjudicado, sí, se puede. También hay ahí un formulario de modificación, el cual se envía y se tramita, y de acá se revisa la justificación y se aprueba o no, o se le piden mayores antecedentes, pero sí se puede. Una cosa importante que indicamos en esta convocatoria es que no puede haber cambio de institución. Que, perdón, se nos olvidó, pero ahora recordando, ese es el único cambio que no puede haber. O sea, lamentablemente ocurría que otras veces el investigador se cambiaba, el investigador responsable me refiero, se cambiaba de institución a, a la cual estaba vinculado, entonces él solicitaba el cambio a la nueva institución. En este año en las bases pusimos que la propuesta, el proyecto adjudicado pertenece a la institución, entonces no se puede cambiar la institución beneficiaria. Eso para aclarar también. Nos A Evelyn, pregunta Evelyn, ¿los investigadores se pueden pagar incentivos o solo pueden pagarse a técnicos y profesionales? no, Evelyn, los investigadores ni los coinvestigadores reciben incentivos. Eso está indicado ahí en la base, el financiamiento de gasto personal, y solamente se financia lo que se definió como equipo de trabajo, que son los técnicos y profesionales. Por eso se hizo la separación este año en la convocatoria. Y eso es un punto súper importante, porque se pueden hacer rebajas si es que se identifica que hay incentivos de por medio. Rodolfo Arena dice, además de los pecuniarios, ¿de qué manera puede aportar la institución? O sea, que puede ser valorizado o efectivo de ambas partes, de ambas opciones, dijo. No sé si hay...
Paola, ¿puedo aclarar una cosa en el tema de los cambios en los equipos ejecutores? Sí, claro. Eh, los cambios en los equipos ejecutores tienen que ser súper bien fundamentados y tienen que entregar muchísima información de la persona que están presentando en reemplazo, porque es una decisión que tiene que ser nuevamente evaluada por el panel. Es decir, no es una decisión administrativa de aceptar o no a alguien, sino que la persona que se está proponiendo o los cambios que se están proponiendo en los equipos ejecutores deben ser nuevamente evaluados por el panel que estuvo a cargo de la evaluación de la propuesta. Entonces, les pedimos que en este caso sean súper cuidadosos con la información que mandan cuando proponen estos cambios, de modo tal de poder efectivamente tramitar esto con la mayor celeridad posible y con la mayor información acopiada para el panel de evaluación. Eso. Por la precisión, efectivamente es así. O sea, todo el personal técnico profesional debe estar definido con nombre y apellido para la postulación. Eso no pregunta nadie. Paz. Claro, tienen que tenerlo identificado y eso se identifica en tanto en el formulario de postulación como en el Excel de presupuesto, donde indican la solicitud que están pidiendo como aporte a NID o si lo están poniendo como aporte valorizado. En el mismo, respondiendo un poco de lo pecuniario que preguntaba Rodolfo, en el mismo Excel de presupuesto, en las columnas por cada ítem que se financia, hay una columna que es el aporte que se solicita a NID y el aporte que está aportando la institución beneficiaria, que ahí lo puede poner en términos de pecuniario o no pecuniario, o efectivo o valorizado. Si hay tesitas Eh, asociadas, también deben identificarse en la postulación, Sí, en el equipo de trabajo. sí, también se deben identificar como parte Claro, del equipo de trabajo. y pueden ser que ustedes soliciten su financiamiento para su tesis o que lo pongan como aporte. De nada, Nadia. Ya, ya con esto damos por finalizada este taller. Nos queda solo agradecerle su participación y además desearle éxito en su postulación. Lo invitamos a que lea las bases, que vean los formularios con tiempo, a que preparen su postulación con tiempo y cualquier duda vamos a estar atentas con el equipo para dar respuesta a través de la mesa de ayuda. Que muchas gracias, que tengan muy buen día. Muy buen Hasta día a luego. todos y todas y gracias. Buenos días a todas y éxito en sus todos. postulaciones.